Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Gracias, como siempre, al Centro Integral de Salud, Sabia Salud. Bueno, ya estamos avanzados en el mes de enero 2021, hemos hecho un recorrido largo de temas, hemos pasado por tantos momentos en tiempos de pandemia, hoy día ya estamos renovando también a otros temas que también son contingentes, importantes, y como siempre me acompaña esta vez Salvador Arredondo, nuestro psicólogo y director del Centro Sabia Salud. Hola Salva, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los escuchas. Estamos acá en el 103.5 en la radio de la Universidad Católica de Valparaíso. Estoy súper contento, tengo que Como decirlo, usted siempre, sabe que sí, sí, estoy siempre está contento, contento. esto me motiva mucho. Entonces, quiero decirle que, bueno, hoy día toca la coincidencia, yo soy súper transparente, que estoy con dos amigos acá. eh, Estoy con María José Oyarzún, ella es candidata a constituyente por Revolución Democrática. Luego le vamos a preguntar a ella un poquito por su motivación, etcétera, etcétera. Vamos a conversar y después nos vamos a enfocar en el tema que tiene que ver con salud mental y un poco de eso. Y estamos con Iván Zamora Zapata, amigo personal, conozco hace muchos años a Iván, y también estamos súper contentos de que la civilidad pueda, digamos, hacerse presente en este proceso constituyente, y él representa la lista de independientes, me parece, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Exacto, me dice. Tienes que prender el micrófono así para que se te Exacto. escuche, Sí, Iván. Bueno, entonces, bueno, decirle a nuestros auditores que pueden escuchar todos los capítulos de Activamente en nuestra página de YouTube, Sabia Salud Chile, y también pueden visitar nuestra página web www.sabiasalud.cl. ¿Ya? Entonces, estamos muy contentos y vamos a partir. Erika, ¿cómo estás? No, yo estoy súper bien, también estoy muy contenta igual que tú. Tú me has pegado tu contentería, Sí, siempre sí, contento. nos vamos a contentar entonces, Es que porque sí, nos vamos a este contentar. programa es para contentarnos. Mira, me ¿Ya? he pillado diciendo que estoy contenta en todos los contextos sociales a donde voy. Me dicen, ¿cómo estás? Muy contenta, le digo yo. Igual que mi amigo Salvador. Así que no, feliz. Además que tenemos unos tremendos invitados, súper contingentes, y porque además es bueno también, creo yo, que si bien es cierto estamos súper ocupados, preocupados y siempre muy atentos a la salud mental, también es bueno ir conociendo qué está pasando en nuestra sociedad y qué aportes nos pueden dar en este plano hoy día Iván y la María José. Así que también súper contenta de tenerlos acá en el programa. Bueno, muchas gracias. dicho esto, bueno, ¿cómo estás, María José? ¿Cómo estás para el programa hoy día? ¿Cómo te encuentras? Hola Salvador, hola Iván y hola Erika. La verdad es que bastante bien, bastante contenta. Creo que yo creo que esta animosidad, a pesar de todo esto que hemos tenido que sobrellevar este último tiempo, sobre todo relacionados con la pandemia, la crisis económica que están viviendo todos nuestros locatarios y locatarias, a quienes también envío un fuerte saludo. Creo que es un espacio, creo que es un momento de mucha vivacidad, más allá del hecho de que estamos con una situación crítica. Yo creo que estamos más vivos que nunca, estamos atravesando un proceso dentro de nuestro país hermosísimo, lleno de esperanza también y lleno de miedo, ¿por qué no decirlo? Pero creo que además, yo creo que los días de sol que hemos tenido este último tiempo también colaboran muchísimo a que nos sintamos contentos y contentas todos y todas, y espero que esa animosidad prosiga y también logremos salvar un poco la situación que estamos viviendo hoy con la pandemia a través, ¿cierto?, el ánimo de todos y todas. Muchas gracias, María José. La misma pregunta para don Iván Zamora. ¿Cómo te encuentras, Iván, hoy en día? Mira, de esencia soy una persona que me considero bastante feliz, a pesar de la historia que vamos a comentar luego. Y feliz, contento, saludar a María José, no nos conocíamos, espero que te vaya muy, pero muy bien en la constituyente, que estés ahí, ojalá electa.
también a Salvador, a Erika, que también nos conocemos hace bastante tiempo. Eso básicamente, me parece de que estamos en un proceso muy interesante, no solo de la política, sino que de las expectativas que tiene la ciudadanía respecto a lo que podría provocar esta nueva Carta Fundamental. Y ahí creo que se abren un montón de oportunidades para dialogar, ¿cierto? Y buscar todos los espacios posibles para que las organizaciones, los cabildos, las asambleas territoriales se puedan hacer presentes también en la Constitución. La constituyente no va a ser de los que sean electos o electas, sino que tienen que ser del pueblo, de la gente. Y ahí hay que buscar mecanismos, y yo creo que tanto los partidos de oposición, ¿cierto? Y todos los movimientos sociales habitamos, yo diría, un mismo espectro sociocultural y un ideario de transformación, y lo veo también como un desafío ético, porque me han preguntado muchas personas por qué estoy postulando. Y siento que aquí hay un deber ético de hacerse parte de alguna manera u otra. Y antes que discutir sobre qué es lo que es la Constitución o la nueva Constitución, creo que tenemos la oportunidad de construir una tremenda narrativa. No es solo un tema leguleyo, porque por ahí los expertos nos quieren llevar por ese camino, sino que aquí hay que construir una narrativa, y la narrativa tiene que ver con lo que se expresó no solo en octubre, porque como también he señalado en otras entrevistas, también fui pingüino en los 80, y éramos los adolescentes organizados en la escuela que salíamos a combatir la dictadura, cuando éramos 20 personas o 30 personas en las calles, y rodeados de carabineros, y en ese tiempo la CNI o la DINA. Por lo tanto, también soy pingüino, ¿te fijas? Porque pingüino que ha envejecido, ¿cierto? Pero todos somos herederos de nuestros antepasados. Y yo creo que es un elemento que debe estar en la narrativa de la nueva construcción de país que estamos soñando. Oye, bueno, mira, bueno, esta insinuación que hace Iván respecto al construir diálogo y también de lo motivante. Entonces también quiero preguntarle a la María José, ¿qué la motivó a presentarse en este proceso constituyente? O sea, creo que asumir estas responsabilidades también implica, puede implicar tiempo, costos personales, exhibición pública, crítica. ¿Cómo te fortaleces? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué te motiva? ¿Qué te moviliza? Mira, la verdad es que dentro de las cosas que me movilizan, uno es súper extraño, porque jamás uno se va a sentir, o una en realidad, para hablar en femenino, una nunca se va a sentir como tal vez la sostenedora de tantas ganas, de tanta esperanza de cambio. Eso es bastante difícil, arrogarse tanta maña responsabilidad. Y es complejo denominarse o autodenominarse una persona capaz de llevar las ideas de otros y otras a un espacio que define de alguna forma el futuro del país, y que también define a una cantidad, o por lo menos a una generación por delante. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, tiene que ver con un proyecto que hicimos colectivamente en conjunto con compañeros y compañeras para poder diseñar las que se supone las tan grandes ideas transformadoras. Yo llevo cerca de bastante tiempo en varias búsquedas. Una tiene que ver con el feminismo, que desde el año 2007 que me declaro feminista, muy a contrapelo con un montón de gente, muy a contrapelo con mi universidad también. Me costó mucho hacer la tesis, encontrar profesora que fuera invitada para la tesis. Me costó mucho que se considerara el feminismo como parte de una disciplina, que es la filosofía, que cuestiona la situación de las mujeres dentro del ámbito del conocimiento, pero también de la propia lógica del ser humano, de cómo funcionan
las estructuras binarias, ¿verdad? Y por otro lado, era una de las convencidas del cambio constitucional el año 2013, cuando se inicia Marca tu Voto. El año 2012 se inicia, pero el año 2013 me tocó ser parte, o 2014, ya no me acuerdo, muchos años, como diría mi amiga, el año 2014 que fui parte, digamos, de la Directiva Nacional de Marca tu Voto, y eso fue súper importante para mí. Estuvimos junto con Jaime Baza liderando ese proceso. Y el cambio constitucional tenía que ver con que los problemas que estaban relacionados en ese minuto al malestar que existía de la mayoría de las personas que estábamos compartiendo ese ideario eran demasiados. Era la salud, era el trabajo, era la vivienda, era el medio ambiente, era el derecho al agua, era la situación laboral, ¿cierto? Era el acceso al trabajo, era el acceso a la cultura, o sea, eran demasiados aspectos, por lo tanto era caída de cajón que el problema no era simplemente la salud o tenía un problema solamente en educación, sino que se requería de un cambio constitucional, particularmente. Desde ahí estuvimos luchando mucho tiempo. Se supone que el cambio constitucional no se iba a dar, o teníamos que esperar cerca de 40 años para que se diera. Nos mandaron a fumar opio, no sé si se acuerdan. Yo tuve una particular conversación con Viera Gallo que me decía que él consideraba que el cambio constitucional no tenía ningún eco en Chile, el año 2015, que habíamos hecho nosotros un seminario en la Chile, me acuerdo que estaba Jaime Baza, no sé si estaba Atria también, y habíamos armado con harto entusiasmo el conversatorio en la Chile, no llegó nadie. Entonces, y Viera Gallo dice, bueno, no llegó nadie, un famoso conversatorio, eran puros políticos, la gente de siempre, y bueno, los activistas que están buscando el cambio constitucional, pero no es tema que la gente quisiera. El año pasado, cuando Asamblea Constituyente se escuchaba al unísono y retumbaba en las paredes de Valparaíso, en marchas que eran casi imposible avanzar de la cantidad de personas que estaban en esa marcha, en ese momento épico, y la gente gritaba, se siente Asamblea Constituyente, y a uno le da como una cierta sensación como de llorar, era una cosa bien extraña lo que sucede en la masa, ¿verdad? Como esa sensación de ser parte del otro, y que la emoción del otro te cautiva y como que te sobrepasa y da uno se estremece, ciertamente. Y no sé cómo se llama eso, ustedes conocen más de las sensaciones en ese sentido, y me gustaría como que tal vez nos comentaran esa sensación de fulgor popular que es común, como a todos y todas. Cuando alguien te gritaba, se siente Asamblea Constituyente, y yo no podía creer que eso efectivamente se estuviera gritando y que la gente considerara a la Asamblea Constituyente como una posibilidad para llevar a cabo un proceso de cambio que al parecer venía y que era inevitable, y que la marea, digamos, ciudadana lo impulsaba con mucha fuerza. Bajo todo eso que te estoy contando vienen las motivaciones de presentarme, ¿no? De en algún minuto como sentir que tenía la fuerza, que tenía las ganas, no sé. Es como un camino, es como siento, María José, que es como una trayectoria que se va como presentificando, se va potenciando, se mantiene, inclusive con esto que se visiona, y decir, ya tengo esta visión de algo, no llega a nadie, pero tiene resultados. ¿Te fijas? O sea, hay un proceso que se consolida en una historia. Entonces, me gusta como escucharte, porque tengo esta sensación tanto contigo como con Iván, pero tengo la sensación con ambos que no es como es una aparición mágica la que ustedes tienen, tengo que decirlo, sino que está como centrada en una historia también. Iván, en ese sentido, ¿qué te motiva a ti, compañero? Disculpe lo de compañero, porque no sé si yo digo compañero en el sentido de comer pan juntos, comer pan juntos. Muy bien. Mira, primero como una contextualización, yo recién la decisión, siempre cuando se habló de Asamblea Constituyente me interesó la idea, pero estuvimos trabajando previamente en la idea de constituir una lista única de los movimientos y los independientes en el Distrito 7. Lamentablemente no resultó por motivos que no son tan importantes hoy día de poder conversar en este programa. Y el día 29 de diciembre, es decir, a 10 días del cierre de las inscripciones, tomo la decisión de presentarme como precandidato.
y con una meta que me autoimpuse, que era juntar en pocos días 500 firmas. Porque los candidatos independientes, ¿cierto? Tenemos la obligación, a diferencia de las personas que se presentan por partido, de que tenemos que sí o sí presentar determinada cantidad de firmas, con todos los problemas que se tuvieron, clave única, CERVEL, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay como no se logró, lo que estaban pensando de tener una lista unitaria, yo dije, bueno, tengo que entonces hacer lo posible para poder contribuir ojalá, desde la convención a este proceso. Ahí hay un primer elemento de contextualización. Ahora la motivación es bien básica, pero muy esencial. Yo trabajo de los 7 años. Mi primer trabajo fue vender chicles en las micros, para los que ya tienen más de 50 años, un poco menos. En ese tiempo solo se vendían los chicles de menta, 2 en 1. Solo existía esa marca. Hoy día hay muchas marcas, 2 en 1. Y cuento esto porque me recuerdo que la primera vez que me subí a la micro a vender mi cajita de chicle, porque eran cajitas pequeñas, yo llevaba una de fruta y una de menta, y me subo a la micro y siempre cuento esto, y tenía mucha vergüenza. Tenía mucha vergüenza porque pensaba que un vecino o alguien que me conociera me iba a ver. ¿Te fijas? ¿Y por qué digo esto? Porque los niños y las niñas que trabajan tenemos vergüenza. Siempre es la primera vez. Tenemos vergüenza. Y a veces se mira a los niños que trabajan desde otra perspectiva. Jamás se imagina que uno tiene vergüenza o que puede vivir situaciones de violencia en las calles. Y hoy día, bueno, y paréntesis, rápidamente, como buen niño, me di cuenta de que el chicle que más se vendía era el de menta. Así que la próxima compra que hice era más de chicles de menta que de fruta, porque también uno aprende rápido en la calle. Y hoy día en Chile, en este año 2021, por datos oficiales, hay más de 200.000 niños que trabajan, de los cuales 100.000, ¿cierto?, están, por datos oficiales, ¿cierto?, trabajando en condiciones que no corresponde a un niño o una niña. Y cerca de 50.000 en peores formas. ¿Qué significa eso? Significa que hay niños que dejan en la escuela en el tiempo de cosecha para ir a trabajar. Significa que hay niños en las caletas o vendedores que hoy día se ven menos por la pandemia, ¿cierto?, en Viña del Mar. Significa que hay niños que, producto de la situación familiar, que es lo que fue mi situación familiar, de pobreza, entonces tienen que trabajar y en consecuencia dejan de estudiar. O si trabajan y estudian, el rendimiento escolar no es lo mismo. Entonces cuando hay un niño que no tiene comprensión lectora, por ejemplo, o no le va muy bien, comillas, en la escuela, el profesor muchas veces no se hace esa pregunta. ¿Qué le pasará a ese niño? ¿Por qué ocurre aquello? Ahí hay un elemento como de mi vivencia. Por lo tanto, mi motivación principal es que los derechos de los niños y las niñas se consagren en la nueva Carta Constitucional. Y por lo tanto, ¿cómo pensamos la nueva Constitución? Desde los niños, desde la perspectiva de la infancia. Y fíjense que todas las decisiones se pueden tomar en virtud de los niños. Ejemplo, ¿cuántos niños y niñas, cierto, están pendientes de un remedio para mejorar su estado de salud, inclusive su vida? Como el caso, cierto, bien emblemático de Rafita, entre otros niños, que requieren 1.600 millones de pesos para un medicamento. Bueno, una constitución centrada y que piense el país desde la infancia,
¿qué haría? Esos 1.600 millones de pesos, menos fondos para el gasto militar, y destinemos esa plata para la salud de los niños. No puede un país decente, un país que tiene $25.000 per cápita, permitirse que los niños tienen que hacer colecta, ¿cierto? Porque 1.600 por la familia, mucho dinero que tenga, es imposible, porque entonces estamos hablando de un país indecente, que no tiene decencia. Y ahí me parece que con la nueva constitución no es que vayamos a garantizar los remedios, obviamente, pero sí un Estado garante de los derechos de los niños, que no ocurre hoy día, porque hoy día es un Estado subsidiario. Y la otra motivación, con esto cierro mis motivaciones, tengo una larga trayectoria social, también en los 80 fui activo dirigente estudiantil, cultural, y en los años 90 tuve mi primera elección popular. Por lo tanto, esta va a ser la segunda. Mi primera elección popular fue en los 90, se democratizaron las juntas de vecinos, y yo me presenté a candidato a la Junta de Vecinos de Reñaca Alto, la número 2, y salí con más de 500 votos en la población. Los mismos un 500 evento, votos que tú testaste. Fue un evento extraordinario, y ahora la quiero repetir en la constituyente. Entonces, esta va a ser la segunda vez que voy a ir a votación popular. Muy bien, entonces con esa motivación y con esa pasión que también mostró María José, que después voy a retomar con ella, nos vamos a ir a una canción. María José, mira, te quiero proponer que nos regales un tema que sea de tu gusto para nuestros oyentes y bueno, y también para nosotros, obviamente. Las chicas solo quieren divertirse, de Cyndi Lauper. Me encanta. Creo que es un muy buen tema. Es un temazo, sí, es un temazo. Un tema de liberación absoluta. Exacto. Hay que escucharlo ahora. Entonces, con la canción de María José, con Cyndi Lauper, nos vamos y volvemos. Hemos vuelto al programa Activamente de Radio UCB 103.5 con el auspicio de Sabia Salud, Centro Integral de Salud Mental. Bueno, estamos hablando de la constituyente, de las motivaciones de nuestro invitado, que además es súper contingente porque María José se declara, esa es una declaración, que ella es, además de ser profesora de filosofía, es feminista. Por lo tanto, en este contexto, María José, a lo mejor te voy a hacer dos preguntas en una, te puede salir un poco complicada, me dices por favor si no quedó clara mi consulta. Lo primero es un poco saber en qué consiste este, puedo llamarlo movimiento, ¿ok? Tú explica cómo lo definen, cuál es la definición, a lo mejor desde lo más técnico de lo que es el feminismo. De alguna manera, ¿cuál es tu propuesta esto en la constituyente? O sea, ¿cuál va a ser el foco acá? ¿Ya? Porque sabes que como el lenguaje no es inocente, si no hay una aclaración medianamente concreta, la ciudadanía completa puede pensar que esto es la manifestación de las mujeres, no sé, como más de lo mismo, ¿te fijáis? Y me gustaría que a lo mejor le diéramos, o le dieras tú, por supuesto, la connotación que merece. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu foco, en qué consiste, cuál es la propuesta, en qué va a contribuir esto a esta nueva constitución. Ya. Muchas gracias, Erika, por la pregunta. Creo que es una pregunta absolutamente necesaria digamos, de hacer, porque creo que para muchas y muchos el feminismo puede significar alguna amenaza con respecto a que todas queremos tal vez matar a los hombres. La verdad es que no es así. El feminismo nace del año... ¿Perdón? No, que te voy a decir que como broma, que en algunos casos podría ser, pero no lo es. Sí. Solo en algunos casos podría ser. En algunos casos podría ser, pero la verdad es que no lo es. No lo es. El feminismo nace en el año 1800 junto con la democracia. Nace en el momento en que se busca abolir, ¿verdad?, la nobleza en la Revolución Francesa. Conjunto con los varones, las mujeres luchan arduamente, varones y mujeres de la burguesía, pero también del pueblo, luchan arduamente por la búsqueda, la conquista de los nuevos derechos, de generar un nuevo Estado, ¿verdad?, que no sea tan abusivo como el Estado que se está dando desde la monarquía,
con la cantidad de abusos, ¿verdad? Y cómo efectivamente vimos un proceso en donde los burgueses comienzan a crecer, que son los comerciantes, se enfrentan a la nobleza, bueno, terminan guillotinando a la nobleza, no es muy bonita la historia, pero así se da. Hombres y mujeres, claro, pelean codo a codo en la famosa revolución. Sin embargo, en el momento de establecer el nuevo Estado, el nuevo orden de las cosas, un Estado democrático, de cierta forma, ¿cierto? Porque la democracia era solamente con aquellos que tenían títulos, tenían terreno, tenían, digamos, algún grado de título nobiliario también. Por lo tanto, no era tan democracia, pero se establece que va a haber un acuerdo digamos, en conjunto, para denominar entre todos a un gobernante. Hoy en día conocemos y que existen. Las mujeres van a pertenecer al ámbito privado, por eso si ustedes se fijan, ustedes pueden ir a Google hoy mismo, googlear y poner mujer pública, y se van a dar cuenta de todas las excepciones hacia prostitutas, putas, ¿verdad? Y todos los epítetos que existen con respecto a lo que es una mujer pública versus un hombre público que va a ser finalmente un hombre político, ¿verdad? Un hombre de Estado, etcétera, etcétera. Esa división es la que se arma. Cuando se arma la visión de la democracia, entonces las mujeres piden la participación en la toma de decisiones para los nuevos gobernantes. Y ahí se genera el feminismo, que no es nada más que la vindicación de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y la búsqueda de la participación dentro de los gobiernos existentes. No hay nada malo detrás de eso, es la participación igualitaria. Ahora, existen muchas corrientes de feminismo que vinieron después de eso. Ahí está la primera ola, la segunda, la tercera ola en Chile. El feminismo es un feminismo de vanguardia, lo dijo Judith Butler hace muy poco tiempo atrás, el año pasado, si no me equivoco, después de la aparición de las tesis que generaron un revuelo mundial. Tesis que además son de esta región, no hay que olvidarlo. Propiedad, ¿cierto?, regional, un feminismo que da vuelta al mundo, pero que sin embargo nuestros carabineros persiguen de manera casi absurda. ¿Qué es lo que quiero yo? Porque ya me estoy alargando mucho, soy profesora de feminismo, entonces me apasiona un poquito. No, eso te iba a decir, la pasión es lo que te atraviesa, María José, así que está perfecto. Dale nomás. Ahí está claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Primero, que la Constitución tiene que escribirse en lenguaje inclusivo. Si no estamos nombradas, entonces no existimos nuevamente. No somos el sujeto no nombrado delante de la historia. Todavía se habla de la historia del hombre, invisibilizando a las mujeres, siendo parte, pero no estando presentes. Segundo, debemos regular el ámbito privado, el ámbito doméstico, y digo a todo tipo de orden. No puede ser que las dueñas de casa, existan trabajadoras todavía que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin remuneración, pero tampoco sin previsión, sin salud asociada, sin posibilidad de salud mental, sin descanso, sin vacaciones, sin nada. Los temas de cuidado también creo que son sumamente importantes de regularizarlo. La mayoría de las personas que son cuidadoras, cuidadores, tanto de personas con enfermedades de salud mental o personas postradas por enfermedades, digamos, limitantes, son mujeres. No es digamos, extraño, no es que sea, digamos, aleatorio. Son mujeres en su mayoría y tampoco tienen derecho a vacaciones, tampoco tienen derecho a salud y mucho menos tienen derecho a pensiones dignas. Si no viven por un hombre, no viven. ¿Por qué? Porque el Estado aún no se hace cargo de un problema tan grave y tal como ese. Y creo que, además, bueno, el derecho a la salud reproductiva, por supuesto, hace unos días atrás, no fue ayer, hace unos días atrás se discutió esta semana justamente el aborto libre, y bueno, todavía, no el aborto libre, la despenalización del aborto, y creo que todavía estamos en pañales todavía para poder, digamos, darnos las libertades con respecto a nuestro propio cuerpo, y no ser penalizada, digamos, y no terminar una cárcel por ello. Esos son como, Erika, las materias, podría seguir hablando. Súper. No, pero en el foco general, esta es tu propuesta. En el fondo, claro, eso es lo que era importante conocer, es lo que vas a plasmar en tu propuesta. Salvador, te dejo la palabra, parece que querías decir algo. No, lo que pasa es que ahora Iván también podría señalarnos también en el fondo cuál es su plataforma, desde dónde emerge la idea o lo que se quiere instalar o vehiculizar. Bien, antes que nada, señalar que
como yo dije al inicio, yo creo que no hay duda que hay una gran cantidad de candidatos y candidatas que estamos de acuerdo en que necesitamos que en la Constitución se refleje el tema de la igualdad, la dignidad, la solidaridad, el Chile inclusivo, feminista y pluricultural. En ese marco, ¿qué es lo específico? ¿Cierto? Que a mí que me interesa, digamos, representar o llevar adelante tiene que ver con cómo los niños y las niñas, ¿cierto? Son visibles o son visibilizados por el mundo adulto en esta nueva narrativa, en esta nueva constitución. Y esa no es una pregunta sencilla, porque si tú escuchas y ves la televisión, todos los que hablan y los que hablamos somos adultos. No he escuchado todavía al mundo político una idea respecto a cómo los niños y las niñas van a participar en este proceso constituyente. Ninguna idea. Entonces, y eso tiene que ver también con la cultura, porque culturalmente, históricamente, los niños se le ven como sujetos pasivos, ¿cierto? Y cuando Chile ratifica la Convención Internacional en el año 90, empiezan a ser sujetos de derecho. Pero nos basta nombrar la palabra sujetos de derecho para que aquello sea efectivo. Y tenemos muchísimos ejemplos en que eso no es efectivo. Hace unos días atrás, ¿cierto? Cuando la policía estuvo en Temuco, la comunidad mapuche, y ¿cierto? Vemos a una niña muy pequeña que está siendo tomada por carabineros en una manera que es totalmente violenta, que nos violenta, yo creo, como sociedad. Eso es muy repudiable. Por lo tanto, me parece de que pensar la nueva constitución, pensar la conversación de cómo lo que nosotros vamos a decidir como país van a estar presentes los niños y las niñas, me parece que es súper relevante y es esencial. Y tengo la impresión de que no hay muchos candidatos o candidatas que tengan esta bandera de lucha. Porque ¿quiénes van a ser, en términos más claros y precisos, los que van a vivir más intensamente lo que se acuerde, ¿cierto? O la carta que se concorde en la nueva Constitución? Van a ser los niños de hoy y los que están por nacer. Por lo tanto, lo lógico es que ellos deben estar incorporados en este proceso. Y uno puede imaginar un montón de iniciativas, tanto en las escuelas, pero también, y es una cosa que yo estaba planteando ya en varios foros, que los niños, así como los niños de 14 años son imputables frente a la ley, entonces, ¿cierto? Que todos los que somos candidatos nos comprometamos a impulsar y generar presión social para que los niños de 14 años en adelante tengan derecho a votar en la nueva Constitución. Es lo lógico que los chicos de 14 años en adelante puedan votar en el plebiscito de salida. Y si no es de los 14 años, bueno, que sean de 16 años, porque ellos son también los que estuvieron, ¿cierto?, saltando el torniquete. No nos olvidemos de aquello. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nivel de participación que ellos van a tener? Bueno, impulsemos también que ellos tengan derecho a voto en el plebiscito de salida. ¿Y por qué pensar, cierto, una constitución desde la infancia? Porque yo quiero también plantear ahí que frente a cada decisión política, frente a cada decisión de política pública, de inversión pública, la pregunta final que nos tenemos que hacer es cómo aquello va a impactar o no va a impactar en la vida de los niños. Un ejemplo súper común. Yo que fui dirigente social. Cuando se construye una sede vecinal, la sede vecinal es para los adultos. No se piensa en espacios para niños. Ejemplo. Cuando se diseñan las ciudades, los semáforos están siempre a la altura a la vista de los adultos. No hay semáforos o ciudades o espacios públicos que estén pensados desde los niños.
¿Por qué? Por esta noción, ¿cierto?, de histórica, cultural, política de los niños pasivos, que no tienen voz. Y nos hemos dado cuenta que los niños sí tienen voz, sí opinan de todas las cosas que uno no se puede, que se puede imaginar. Por lo tanto, me parece que ahí hay un tema esencial. Y termino con esto, porque creo que, como dice la Gabriela Mistral, un país que se piense desde los niños y con los niños va a ser un país totalmente y absolutamente diferente. A lo mejor vamos a llegar, ¿cierto?, finalmente a esta idea de que tenemos que reducir a lo mejor gastos en inversión militar que son innecesarios para destinarlo a, ¿cierto?, la calidad de vida de los niños y las niñas. A que los niños que están en zonas australes, y hemos visto reportajes en la televisión, en Chiloé, llegan a sus escuelitas y pasan frío. ¿Por qué tienen que pasar frío? ¿Acaso desde un estado decente no es posible garantizar que esos niños estudien como corresponda, si están en lugares fríos, que tengan la calefacción necesaria? Esas son cosas concretas en que podría reflejarse, ¿cierto?, una constitución pensada en los niños. No es que eso va a estar en la constitución, pero sí hay una decisión ético-política de pensar en los niños y cómo los derechos de los niños van a estar instalados en esta nueva constitución. Uno lo puede llevar después. Yo soy asistente social, por algo estoy hablando de este tema. Uno después lo puede llevar a política pública, aquello que está o que se va a disponer en la Constitución, porque tampoco puede ser algo abstracto. También se intenta, ¿cierto?, intelectualizar el debate, y como que esto es de gente que está experta en legislación, y no, ni la María José, ni yo, ni muchos otros dirigentes, ¿cierto?, que vamos a luchar para llegar a la constituyente, somos expertos abogados, pero sí tenemos causa, como María José, ¿cierto?, que es la causa del feminismo, como mi causa, que es la causa de la niñez. Oye, Iván, antes de irnos a la pausa comercial, podríamos dejar instalado para el último bloque también, de todo lo que tú estás diciendo, que sí, me gustaría que afináramos también con María José el cómo, porque ya tenemos la motivación clara, la pasión de ustedes dos. Podríamos dejar instalado para el otro panel el cómo van a plasmar estas propuestas y estas ideas, ¿ya? Y cómo vamos a generar las oportunidades para que esto suceda. Así que dejo esa inquietud como instalada y nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Volvemos de la pausa comercial con Activamente 103.5 con nuestros invitados María José Oyarzún e Iván Zamora. Brevemente quería preguntarles a ambos, estas propuestas que tenemos para la constituyente en los temas que cada uno obviamente se maneja, ya tenemos la motivación, les decía, pero hay dos partes para llegar a una meta que son importantes. Tres partes: la motivación, que ya la conocemos, pero también tenemos que tener como un poco claridad de cómo lo vamos a hacer, o sea, qué medios vamos a ocupar y de alguna manera qué oportunidades se van a tener que generar, porque esto es algo medianamente nuevo y además me imagino que desde mi ignorancia lo pregunto, hay bastante competencia en cómo llegar a ser parte de este proceso. Entonces, la pregunta para cada uno es, en concreto, ¿cómo van a materializar estas propuestas y estas ideas en la constituyente? Dale, mira, la verdad es que materializarlo no es tan difícil. El punto, como todos y todas se ponen de acuerdo en el proceso, la medida que va transcurriendo el proceso constituyente para poder, digamos, poner en materia o poner en la palestra de la discusión la temática que te mencionaba yo, que tenía relación con las mujeres, sobre todo dueñas de casa o cuidadoras de sujetos en situación ya sea de discapacidad o un problema serio de salud mental. ¿Cómo lograr posicionar eso? Primero tiene que ver con algunos principios que tienen que ver con los derechos, ¿verdad? Toda persona debe tener derecho al descanso, a una previsión digna, a la salud, ¿verdad? Derecho al descanso, derecho a la salud, derecho a la diversión y a vivir en un ambiente libre de violencia. Para poder, o sea, eso como principio, ¿verdad? Pero ¿cómo traducimos ese principio en que las mujeres que sean dueñas de casa logren tener
si no es salario, porque yo creo que debería el Estado hacerse cargo de las temáticas de cuidado, particularmente del trabajo de las personas, o sea, de las dueñas de casa sobre todo, de las mujeres que generan trabajo doméstico de manera incansable desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin descanso, sin vacaciones. Yo creo que el punto es asumir que esa es una labor. Cuando no asumimos que existe una labor que no es remunerada durante largos años, en donde no se reconoce, digamos, que el Estado no reconoce que esa es una labor, lo primero es reconocerlo. Reconocer, eso te iba a decir. Sí, es como reconocer la palabra que se... Reconocer que eso sí. es un trabajo. Y que ese trabajo en este minuto no está siendo remunerado. Pero no solo no está siendo remunerado, que es digamos, complejo, ¿verdad? Antes se llamaba esto las labores del sexo, ¿se acuerdan? Que era, sí. No sé si se acuerdan que inclusive aparecía en los carnés de identidad de las mujeres. Yo recuerdo haber tenido el carnet de identidad de mi abuela en su minuto y aparecía labores del sexo, labores propias del sexo, y eso, imagínense lo que significa, o sea, la labor recaía... Qué fuerte escuchar eso, es muy fuerte, sí. Propios del sexo, o sea, es una labor que era ineludible, era nuestra labor. Y esa labor está, digamos, sustentada en la idea del amor, ¿verdad? El amor a tus hijos, el amor al esposo, el amor a los padres, el amor a los abuelos, el amor, ¿verdad? En el amor, al parecer, cabe la posibilidad de que no tengamos, en el caso de las mujeres que son dueñas de casa, que se trabajen en el ámbito doméstico, no tengan salario. Punto es que el Estado debe reconocer ese espacio como una labor. Segundo, si lo reconoce, debe también darle un espacio relacionado al ámbito de la salud, a vacaciones, ¿verdad? Y también a previsión. Yo creo que eso es algo importantísimo, debemos materializarlo. Creo que esas son las formas que podemos cuidar, ¿verdad?, a una cantidad enorme de mujeres que hoy en día se encuentran generando labores que no tienen previsión, que no tienen salud, no tienen derecho tampoco a vacaciones. Sí, eso es como lo buenísimo, que María José. Sí, buenísimo. Salvador, ¿quieres aportar con algo? ¿Le damos la palabra a Iván? Que Iván nos pudiera como también como responder como en el mismo tenor, o sea, en el fondo, cómo se puede vehiculizar las propuestas, si hay alguna tensión en lo que se puede materializar como una ley o las propuestas en infancia. Bueno, ahí tiene la palabra Iván. 4 elementos. El primero, es cierto que va a ser una discusión compleja, difícil, porque la infancia también tiene una connotación ideológica. Depende del lugar que uno se ubique, es el lugar que le asigna a los niños y las niñas. Por lo tanto, si hay posiciones más conservadoras, tendrán una perspectiva distinta a posiciones más progresistas. Y va a ser interesante porque fíjense que cuando uno dice niños, niñas, todo el mundo está de acuerdo con los derechos. O sea, es muy difícil escuchar a alguien que esté en desacuerdo. Pero cuando tú dices que los chicos de 16 años tengan derecho a voto en el plebiscito de salida, ahí aparece el fenómeno, ¿cierto?, también del interés político, y de cómo estos adultos están mirando a estos niños. Porque por un lado se les puede castigar, se les puede penalizar, criminalizar, ¿cierto?, en algunos casos con penas privativas de libertad, pero no pueden votar, cosa curiosa. Entonces, ahí hay un debate sustantivo que tiene que ver con situar a los niños como sujetos de derecho. En segundo lugar, me parece de que tiene que haber un diálogo permanente con la sociedad civil, con la sociedad civil organizada, con las organizaciones estudiantiles, con los secundarios, para generar también debates, conversaciones y, obviamente, presión social, para que los derechos de los niños puedan estar garantizados en la nueva Constitución. Nos da lo mismo que estén o no estén garantizados en la nueva Constitución. Por lo tanto, este debe ser un proceso conversacional permanente. Inclusive, y eso se va a debatir, ¿cierto?, en el reglamento. Pero a mí me parece
que estos temas tan interesantes debieran ser votados cada vez por las personas. Buscar mecanismos. Una cosa es el voto final de cuando las personas tengan que plebiscitar en la nueva constitución, y lo otro, cómo imaginamos maneras democráticas de implementar mecanismos de participación para conocer la opinión de la ciudadanía respecto, por ejemplo, a esto. ¿Deben estar los derechos de los niños y las niñas garantizados en la nueva constitución? Vote, online, debate, seminario, para generar también presión en los parlamentarios y no, ¿cierto?, caer en las lógicas clásicas de quién tiene más de un sector, entonces yo me reúno con el otro sector para frenar ese tipo de iniciativas. Luego, sí o sí debemos tener un Estado garante de derechos. Hoy día tenemos un Estado subsidiario de derechos. Ejemplo, los niños que están en residencia, ¿cierto?, reciben de parte del Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, una inversión financiera muy inferior a lo que ellos requieren efectivamente para la atención garantizada. Otro ejemplo, que hablábamos de la salud. Un Estado garante, entonces debiera garantizar a todo evento la salud y los medicamentos para todos los niños y las niñas, a lo mismo con la adecuación. Fíjense que el 26% de los chicos que están en enseñanza media dejan el sistema escolar, o dicho de otro modo, el sistema los deja, porque hablan de deserción escolar, pero eso, cuando se habla de deserción escolar, es culpabilizar al niño o a la familia. Ojo, ¿por qué un niño tiene que dejar el sistema escolar? ¿Acaso no es el sistema que nos está generando los mecanismos situados para cada realidad y para cada niño, para cada territorio? Por lo tanto, ahí también hay un elemento, me parece que es muy interesante. Estado social, garante de derechos, y no un Estado subsidiario. Terminar con aquello. Y, sin duda, imaginar mecanismos de participación infantil. Hay experiencias, por ejemplo, me parece que en Australia o Nueva Zelanda, donde hay un gabinete de niños que están elegidos al azar, como tendría que haber sido este proceso constituyente. Ciudadanos elegidos al azar, no todo el estrés que hemos vivido nosotros, porque finalmente podrían estar los mismos de siempre, ¿cierto?, decidiendo aquello que nosotros no queremos. Por eso me parece muy interesante, muy potente, que también los partidos políticos, ¿cierto?, lleven a personas como María José y a muchos otros independientes, porque mientras más independientes estén en el proceso constituyente, podemos garantizar de mejor manera que los anhelos y la necesidad de transformación y de decencia ética de un país distinto lo podamos alcanzar. Bien, bien. Ahora, es bien interesante escucharlo, porque cuando lo que me pasa a mí es que cuando empiezo como a escuchar como la idea matrices, cuando empiezo a escuchar como el nivel de las propuestas, empiezo a sentir de alguna forma como un puente que se opone de alguna forma a las distintas formas de violencia. Porque yo creo que yo, siendo muy ignorante del feminismo, siento un pudor de hablar de feminismo siendo hombre, pero quisiera como pronunciarme. Respetuosamente lo digo, porque me han llegado, a veces llegan tirones de oreja uno por ignorante nomás. Que es que de alguna forma, por ejemplo, en todas las familias, el movimiento feminista ha instalado algo. Ha instalado algo fuerte, ha calado fuerte en las mujeres. Y eso también nos ha hecho darnos cuenta un montón de cosas nosotros los hombres, de cómo nos situamos en el vínculo, en la relación con el otro, y también cómo se reparte el poder. La repartija del poder en las relaciones dice mucho de la forma en que nos relacionamos, con la estética de las relaciones. Entonces, siento que la propuesta, desde el feminismo, lo que está contribuyendo a generar territorios no sé si territorios de paz, pero sí territorios donde no haya violencia. Y cuando escucho a Iván hablar de esta propuesta también, que tiene que ver con el poner como de centro el foco de la niñez,
y darle este estatuto de sujeto a los niños, y darle el lugar y darle la voz, restituir la voz, porque Iván recién dijo que la infancia estaba definida desde el infala, o sea, desde el sin voz. Qué terrible la infancia, es el lugar sin voz. Entonces restituir esa voz y de alguna forma situar un Estado que tenga este tipo de garantía, obviamente que va a contribuir a que haya una sociedad no con estas manifestaciones de violencia que tenemos ahora, porque en verdad tenemos una sociedad que tiene muy malas cifras respecto a la salud mental y respecto a la violencia. Entonces yo creo que encuentro bastante como interesante. No sé cómo lo ves tú, Erika. No, coincido, y por eso que la propuesta de María José y de Iván me parece que es inclusivo, que además, como lo nombraba María José, tiene que ver también con las personas en situación de discapacidad, o sea, es volver al origen de lo que, bueno, va a sonar como probablemente como una verdad, pero a lo que debe ser nomás. No sé, yo coincido con lo que decía también María José, y aprovecho también de consultarte, antes que termine el programa, ¿cómo has visto tú este tema del feminismo transversalmente en mujeres de diferentes edades? Porque tenemos hoy día 3 generaciones, nuestras abuelas que aún están algunas vivas, las madres, las hijas. ¿Cómo ves tú está bien que uno diga movimiento, María José, o no? Con Sí, respecto al por feminismo, supuesto. está bien, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Cómo ves tú esta apertura o esta recepción o esta información que tenemos, o no sé, la comunicación? ¿Cómo se está llevando el tema del feminismo en estas generaciones, digamos? Yo creo que se está teniendo una complicidad nunca antes vista entre mujeres. Hubo mucha resistencia en un minuto por un montón de mujeres adultas, sobre todo, que consideraban que las niñas, las cabras, como decimos acá, en Argentina las pibas, en Chile las cabras, como las cabras en el fondo estaban un poco volviéndose locas, que tal vez no debía pasar, pero hubieron varias campañas que creo que removieron las estructuras tanto de mujeres adultas como de niñas, inclusive. Voy a hablar de niñas particularmente, que tenía que ver con el Yo Te Creo, no sé si la recuerdas, hay una Sí, por campaña muy supuesto. fuerte que tenía que Así ver como con el Yo el Te Me Creo. Too. Sí, el Yo También, ¿verdad? Pero acá en Latinoamérica particularmente me entendió que creo que Latinoamérica es muy vanguardia del feminismo, incluso más que Estados Unidos hoy en día. Pero tenía que ver con el Yo Te Creo y que tiene que ver con el abuso transversal de mujeres tanto adultas como niñas que lo ven o saben que ocurre, pero yo creo que todas las mujeres adultas, particularmente mujeres mayores, se vieron a sí mismas y vieron su vida también de alguna forma truncada por el patriarcado, por el machismo. Y ese reconocimiento de que fuiste abusada es una, y de que te quedaste callada y que el abusador probablemente venía de la misma familia, o que fuiste acosada y que probablemente estuviste en la calle, que fuiste violentada, que te dedicaste a la casa, que te callaste cuando no te tenías que haber callado, que te obligaron a tomar una profesión que quizás no quisiste tomar, que ocupaste la falda muy corta y vino un cachetazo, que te trataron de puta en el caso de las mujeres como más o menos de la edad, que era, por ejemplo, a mi edad era muy común que ese fuera el estigma al cual tú tuvieses en el colegio, que no viviste tu sexualidad como querías vivirla, porque en el fondo era mal visto. El control sexual de las mujeres es algo que existe y que sigue existiendo lamentablemente, de cómo actuar con tu propio deseo, ¿verdad? A las mujeres más pequeñas, que si se tatuaban, que si no se tatuaban, que si podían, si no se epilaban o si se depilan. Las cabras más chicas hoy en día tienen incluso digamos, están en contra de los estereotipos de belleza, a renegar de su cuerpo, y son cosas que son transversales y que incluso hoy en día las nuevas generaciones nos increpan a nosotras y nos dicen, bueno, ¿por qué tu institución sigue siendo tan machista? ¿Por qué estás metida en la política si no lo es? Generemos nuevas formas de organización, están cambiando las palabras, están cambiando los usos, están también mirando la diversidad, los distintos cuerpos que existen entre nosotras y nosotras, y las niñas hoy en día pueden y piensan y sueñan en que pueden llegar a ser un día presidente de la República. Para nosotras esa posibilidad recién se dio hace unos pocos años atrás. El poder simbólico que hoy en día tenemos en nuestras casas
ha sido fundamental, o sea, en nuestro país sobre todo ha sido fundamental para que nuestras niñas también, a propósito de lo que mencionaba Iván, tengan la posibilidad de soñar con ser algo más, ¿verdad? Que una simple acompañadora de sueños de su pareja, sino más bien de su propia generadora de sueños. Entonces, creo que ese lenguaje transversal es un lenguaje que nos ha unido a mujeres de todas las generaciones, que ha sido intergeneracional, y que sin duda yo creo que todas nosotras abrazamos a nuestras madres, abrazamos a nuestras abuelas, y decimos, bueno, en nuestras manos está el cambiar la historia de generaciones hacia atrás para mirar el futuro con una libertad que nunca antes vimos como mujeres. Buenísimo, muy bien. O sea, no sé, Salvador, yo voy a ir cerrando el programa para que tú también aproveches de despedirte, pero yo creo que tanto Iván como María José nos han enseñado que la propuesta es, al parecer desde mi mirada, una nueva forma de ver la vida, de ser sociedad. Así que te dejo, Salvador, para que tú vayas despidiendo, si quieres, el programa. Bueno, yo quisiera preguntarle, hicimos la segunda ronda ya, ¿cierto? ¿Hablaron los dos? ¿Habló Iván también? ¿No? Sí, ya ahora tenemos que despedirnos. Perdón, mi déficit atencional, perdón. Sí, y por eso que estoy ahí como un Pepe Grillo, para decirte mira, que... yo quisiera hacer una reflexión nomás respecto a acompañar el tema, por ejemplo, de la salud mental, de lo que como un poco se nos pide también, cuál es el vínculo. Yo creo que una sociedad que dialoga y que logremos construir y constituir derechos de toda naturaleza, sin duda va a ser una sociedad menos violenta. Pero también es un tema súper complejo. Hay un libro que se llama Centauro, que es mitad hombre, mitad animal, y que habla sobre la trayectoria de la violencia patriarcal. Y estamos en un problema bastante grueso, importante, y por lo tanto una nueva constitución, ¿cierto?, que tenga este elemento central del feminismo, pero también de instalar cómo la reproducción de la violencia tiene que ver también con estructuras que son patriarcales, pero de siglos, y que se ven también aumentadas y fomentadas con este modelo neoliberal, ¿cierto?, que nos tiene a todos muy complicado. Creo que una buena constitución, un buen proceso constituyente, una gran participación de la ciudadanía nos va a hacer un país más sano, un país con más salud mental. No significa, ¿cierto?, que hoy día los indicadores de violencia hacia las mujeres, los indicadores de violencia hacia los niños vayan a disminuir porque de la noche a la mañana, eso en absoluto. Esto requiere un proceso mucho más largo, pero claramente cuando tú instalas y sitúas los derechos de las mujeres, ¿cierto?, en la nueva constitución, instalas y constituyes los derechos de los niños en la nueva constitución, que de alguna forma son, diríamos, no sé María José si tú estás de acuerdo, pero dos fuerzas súper emergentes y cada vez más visibles. Y además muy complementaria, ojo, tremendamente complementaria, porque lamentablemente, y estadísticamente hablando, las niñas, ¿cierto?, en nuestro país son las más violentadas y las más abusadas. Y eso también se reproduce en la mujer adulta, ¿cierto? Me recuerdo, y con esto voy cerrando, una vez que hice un taller cuando estaba haciendo mi práctica profesional, yo hice mi práctica para trabajar con mujeres donde sus niños eran víctimas de maltrato. Y fíjense que en el taller, estamos hablando de los años 90 y algo, muchos años, el 100% de las mujeres que estaban en el taller habían sido violentadas en su niñez y algunas de ellas estaban siendo violentadas en su adultez. Por lo tanto, sin duda que la violencia, ¿es cierto?, constituyen un elemento muy central y que también, María José, yo creo que debe ser un tema que a lo mejor nosotros podemos también instalar en las conversaciones y en los debates que se van a dar, no ahora porque no estamos en la campaña, ¿cierto?, empieza después, pero me parece que la violencia es un tema súper fundante de muchas relaciones tóxicas que hay en la sociedad, y que no tiene que ver solo con la violencia física, tiene que ver con la violencia estructural, con la violencia en los territorios, cómo es posible que hoy día hay niños y niñas
que viven en campamento y no tienen agua potable, no tienen electricidad. Me parece de que eso ya raya, digamos, de lo que no es posible tolerar. Por lo tanto, eso como quería... Absolutamente, ahí tendríamos de verdad un temazo gigante de abordar. Iván, aprovecho de pedirte una canción, la canción de despedida, una canción de tu gusto, que nos regales a todos. Por supuesto, Los Prisioneros, un grupo que nunca va a dejar de existir. Tren al Sur. Tren al Sur. Por la nostalgia y porque me amo parece. los trenes. Entonces, con Tren al Sur nos despedimos, María José, un abrazo gigante, tremenda, gracias por tu participación, mucha suerte, y bueno, Iván, Salvador, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo a todos.